Son las 9 de la mañana con 10 minutos, ya listos para empezar a dialogar con nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos varias temáticas para que podamos abordar. Vamos a saludar de inmediato al profesor universitario, analista político y Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs, Felipe Caro. Lo saludamos. ¿Cómo está, Felipe? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias por estar acá con nosotros. Lo mismo que a la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez. ¿Cómo estás, Renata? También muy buenos días. Hola, buenos días. Por acá todo bien. Gracias también por estar con nosotros, sumarte además a nuestro panel y poder intercambiar puntos de vista respecto a la realidad nacional. Voy a partir, como es tradicional en el programa, también abordando el tema del día. Ahí recién lo estábamos mencionando, este adelanto de vacaciones de invierno para el próximo año, decisiones que se toman a nivel de Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Importante también el poder abordar aquello desde la perspectiva de ciudadana, de lo que uno se encuentra también cuando estamos en época invernal, y ahí quiero apelar a ti, Felipe, porque estando tú en Estados Unidos, está efectivamente en la época donde eventualmente se pueden empezar a dar estas situaciones con los virus. Yo creo que ahí nos puedes también dar algún lineamiento de cómo se está enfrentando eso en los Estados Unidos, y particularmente también el poder hacer escucha de lo que han sido las experiencias anteriores. Al menos acá en el país se está recogiendo un poco la experiencia del año en curso, el invierno pasado, pero ahí también es importante lo que nos puedas contar de cómo se enfrenta el invierno que está a punto de llegar allá en el hemisferio norte. Claro, efectivamente. Yo me atrevería a decir que ya llegó. De hecho, hoy día está bastante helado y hace más de 2 semanas que tenemos temperaturas bastante bajas acá en el medio oeste de Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos en una situación bien particular porque ha aparecido un brote bien importante de neumonía infantil, muy similar a la que está sucediendo en China, lo cual ha llevado a las autoridades estatales, todavía no federales, a poder restringir cierto nivel de vuelos, la cantidad de vuelos que salen hacia Asia, principalmente, con la finalidad de poder controlar este brote. Entonces, acá están un poco extrañados, por decirlo así, todavía no llegamos a un estado de emergencia, pero sí estamos en un estado de alerta previa porque ha aumentado bien alto la cantidad de enfermos con un virus bastante extraño, bastante peculiar. Es neumonía plenamente como tal, pero es una variante muy agresiva que está afectando sobre todo a los menores de edad. Bueno, y de esto básicamente también nosotros podemos rescatar cuál es la experiencia dependiendo de las características de cada uno de los países para poder gestionar las políticas públicas. O sea, en la medida de que tú a lo largo de los años vas encontrando ciertos patrones, se tiene que empezar a coordinar de las distintas instituciones para poder encontrar las mejores decisiones para poder prevenir estos procesos. Y a mí me parece que la decisión que se tomó de adelantar las vacaciones para el próximo año responde básicamente a eso, que es un elemento básico de política pública. O sea, tenemos un diagnóstico con información de manera constante y se tomó una decisión coordinada y estructurada de cómo hacemos para poder hacer una prevención correcta dentro de todas las instancias que nosotros tenemos, además de las campañas de vacunación, además de las campañas de reforzamiento de las salas de emergencia respiratoria infantil, el adelantar las vacaciones, el poder impedir esta propagación dentro de del sector, dentro del pic de contagio, es básicamente un aprendizaje técnico, pero también es un aprendizaje político. O sea, básicamente las políticas públicas tienen estas características, decisiones que se toman en base a experiencias pasadas, y en esta ocasión yo encuentro que es la correcta. Renata, en tu caso también importante saber cómo ves las decisiones que se están tomando. Obviamente es bien relevante de que se estén ya generando los escenarios para el próximo año. Ahí recién Felipe también nos contaba lo que está ocurriendo en el hemisferio norte con estos casos de neumonía infantil que tienen un poco en alerta también a los servicios médicos, y ahí también la relevancia de aprender un poquito de lo que fue el escenario de este año en invierno. Se están tomando las providencias, no solamente contar con lo que es el sincicial, lo que tiene que ver con la influenza, tal vez es relevante estar atentos a lo que ocurre con esa neumonía que hablaba Felipe en el hemisferio norte, pero me quedo contigo para saber también desde tu perspectiva de ciudadana, de lo que también pudiste ver en tu entorno el pasado invierno, el tema de poder adelantar estas vacaciones y si efectivamente lo ves como una buena forma de llevar adelante esta política pública. Yo creo que en temas de salud igual es complejo porque
hay varias condiciones que hicieron que tuviéramos, bueno, condiciones climáticas, condiciones también de eh, como de defensa del organismo, Sí. porque pasó que la pandemia igual nos encerró, Mm. no teníamos cuidados distintos, o sea, habían virus o bacterias que a las que estábamos como aclimatados a convivir, Sí. pero el uso de la mascarilla hizo que Mm. tuviéramos como un medio de protección. Entonces hay varias condiciones que provocaron que tuviéramos este problema en invierno, o Ujú. sea, las defensas, como temas de salud, temas de anatomía, y yo creo que ahí igual es importante que, que más allá del diseño de políticas públicas, que se esté a la altura como de adelantarse a ciertos Ujú. casos, porque ahora en el verano también tenemos problemas de ese estilo Sí. con el tema de, porque ha aumentado como la polinización, hay Ujú. otras condiciones climáticas también que aumentan las Sí, alergias, los vaivenes que de temperatura también, Renata, que yo conozco a mucha gente que está como resfriada a propósito de esos vaivenes. también. Entonces, igual es como, no es solamente el invierno, Mm. la época más cruda, sino que ahora también hay un momento de inestabilidad y eso, bueno, responde también a las condiciones de cambio climático. Y recordar también que los mismos profesores Mm. en su momento en invierno pidieron Claro. suspender o atrasar como o sea, adelantar, Ujú. perdón, las Sí. vacaciones por el pic de enfermedades respiratorias. eh, y claro, como que igual es la forma de acondicionarse a todas las cosas que van pasando a nivel climático y bueno, los más afectados por una cuestión de Ujú. desarrollo también son los niños, niñas, que están en proceso de desarrollo de las defensas que necesitan el cuerpo. Claro. Entonces, además, a eso se suman ciertas variaciones de como virales Sí. que se han suscitado, porque, bueno, no sé, creo que cada cierto tiempo se habla de un virus nuevo en China, Claro, entonces como claro, las cepas además, ahí que también van claro, cambiando. que van mutando y Ujú. que el COVID todavía Sí. no se ha acabado. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que el COVID-19 no nos ha abandonado, así que ojo con cada una de las medidas que cada cual pueda ir tomando. Nosotros te invitamos para que puedas hacer tal como Renata y Felipe, comentar este tema en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Dicho esto, nos vamos ya a los temas propuestos, poder ir abordando también parte de lo que ha estado marcando el debate de los últimos días, y me quiero quedar con el elemento del caso convenios. No pasaron para nada desapercibidas las declaraciones del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, que él aludió a que Presidencia había recibido un informe que confirmaba un convenio entre el Ministerio y la Fundación Democracia Viva. En algún momento particularmente se planteaba de que había sido rumores los que habían llegado a Presidencia con ello, pero en este caso el ex seremi dijo que había un informe de por medio. Salió al paso del Ejecutivo, la vocera tras estas declaraciones señaló que nunca llegó ese informe a Presidencia, no existe y no me puedo hacer cargo de todo lo que dice el ex seremi. Es parte de lo que planteó entonces la vocera de gobierno. También explicó que ya respondieron a través del propio abogado del jefe de asesores, muy claro y categórico en desmentir esa declaración. De igual forma, la ministra abordó el informe que revisó el asesor del ministro Montes, Ricardo Trincado. Ese informe fue el mismo ministro que lo puso a disposición en la Fiscalía de Antofagasta al segundo día que se supo todo esto. Puso a disposición los correos, los informes y todo está entregado por el propio ministro al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Es parte de lo dicho por la vocera de gobierno. Se da cuenta entonces de que nunca llegó ese informe a Presidencia al que alude el ex seremi y de una u otra manera nos encontramos con otro hito dentro de este caso que le está dando dolores de cabeza importantes al Ejecutivo. Felipe, parto contigo para entrar en esto. Sí, efectivamente, es complicado para el gobierno intentar sacar el caso convenio del corazón de la moneda. Ha sido complejo durante meses y no se vislumbra que sea algo que factiblemente se puede hacer. Uh-huh.
Ya que es una problemática que está muy enquistada en un proceso de toma de decisiones, es una problemática en donde hay un cuestionamiento a un proceso completo de asignación de fondos de manera meramente a dedo, se podría decir en palabras sencillas, donde se levantaron voces de alerta, donde las voces de alerta no fueron escuchadas y posteriormente nos dimos cuenta que en realidad no solamente no fueron escuchadas, sino que muchas veces no llegaron a las instancias que deberían haber llegado. Hay unos diques internos dentro de la gestión plenamente como tal que ha tenido el socialismo democrático con Apruebo Dignidad, en donde, como se dicen dichos populares en política, mutuamente se esconden la pelota, donde no se entregan toda la información, donde no existe un canal de comunicación efectivo directo, donde hay desconfianzas mutuas, donde hay, y que son frutos de recriminaciones que han sucedido sobre todo después de las derrotas electorales. Y en definitiva, en realidad, desde una perspectiva judicial, lo que está haciendo el ex-Seremi es lo que se conoce como eh, colaboración sustantiva, pensando claramente en un proceso judicial en donde él se va a poner el 100% a disposición de la Fiscalía para poder entregar todos los antecedentes que sean necesarios y que le permita, en el caso de ser condenado, poder optar a penas más bajas. Pero al mismo tiempo, independiente que ese informe haya llegado al- a la moneda o no, nos damos cuenta que los procesos internos, que son básicamente de trabajo en equipo, no se dan entre las autoridades en estas dos coaliciones. Y esto es un elemento que no es extraño, considerando que este es el primer gobierno que nosotros tenemos con dos coaliciones plenamente como tal. Es un experimento bien, bien particular y que no ha salido positivo bajo ninguna circunstancia. Entonces, el caso convenios en realidad es una problemática, porque es una problemática, nosotros lo hablamos hace mucho tiempo atrás, que le pega principalmente en la línea de flotación discursiva y en la Sí. línea de flotación política al gobierno. Eh, Independiente de lo que pasa, por ejemplo, con Mirapolisi por su Mm. momento, o qué es lo que pasa con el resto de las personas, el trabajo comunicacional y político que se ha intentado hacer es tratar de encapsular el tema a un asunto en particular, que es el asunto de democracia viva, y tratar de desligar que el resto de las grandes problemáticas están vinculadas principalmente a gobiernos regionales y no a elementos a nivel central. Sin embargo, llega informe de Contraloría diciendo que esto es una práctica sistematizada en varios seremías. Posteriormente, la Fiscalía toma detenidos a una serie de personas y en realidad todo esto es visto como un todo, incluso el tema en sí mismo de Karina Oliva, por el tema de su fundación también con el Partido Común, en la forma en la cual está acusada de poder triangular Sí. dineros y de prestación de servicios en campañas que nunca se hicieron para poder recuperar grandes cantidades dentro de los fondos públicos. Entonces, es una problemática que tiene dos aristas que no son compatibles en sí mismas. ¿Ya? Y nosotros básicamente lo que estamos viendo ahora es una estrategia que se conoce como estrategia de salvamiento, eh, salvamento puntual. O sea, cada uno de los involucrados, cuando ya se quiebran las Mm. confianzas, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso del equipo del equipo directo del gobernador del Biobío, que Sí, básicamente entrega los antecedentes, que el abogado dice que el gran responsable de esto en realidad es el gobernador y no es su representado como administrador. Varios de ellos van a ir claro. bajo esa misma perspectiva, o sea, en la medida de que se vayan destapando y vayan yendo a hacer sus distintas declaraciones y cosas por el estilo, es un echarse, en buen Sí. chileno, echarse la culpa mutuamente y ver básicamente cómo podemos disminuir en la mayor cantidad el impacto negativo que yo pueda tener desde una perspectiva penal, administrativa, comunicacional y jurídica. Ujú. Renata, voy contigo ahora. Ahí escuchábamos parte el análisis que hace Felipe de la situación que se está viviendo a propósito de este caso convenios. Pero me interesa también saber tú cómo lo estás siguiendo. En particular ahí Felipe daba cuenta de la dificultad para sacar adelante un trabajo conjunto entre ambas coaliciones. Algo que además se ha visto más complejizado a propósito de este caso puntual. ¿Cómo lo has ido observando tú también, Renata? Me interesa saber cómo también lo están siguiendo desde la propia DC. Claro. Sí, bueno, igual es un tema a analizar también,
como bien decía Felipe, este es como la primera vez que en un gobierno se dan dos coaliciones, pero a mí me gustaría agregar también que tenemos partidos que son grandes y que respaldan, o sea, en el fondo, el ministro Monte es del Partido Socialista, que es uno de los más grandes que tiene la coalición de gobierno. Entonces, aquí igual hay un choque entre lo que es los partidos, digamos, del Frente Amplio, con el Partido Socialista, que igual es como que está de cierta forma liderando la coalición de gobierno y las coaliciones de gobierno. Entonces, bueno, ahora mismo Insulza decía que hubo una traición hacia el ministro y una falta de confianza en el fondo como a la ética que tiene de cierta forma como el ministro o su forma de pensamiento. Entonces como que se apunta a que la falta ética viene de la responsabilidad de los equipos del ministerio. Y aquí cabe recordar que las irregularidades no solamente se dieron en Antofagasta, sino que con la investigación de Contraloría se identifica irregularidades del caso Fundaciones en seremías de vivienda en 15 regiones, de 16 regiones. Entonces, los que han renunciado, los que están fuera como Seremi, son 6 de 15. Entonces, igual es importante como ver el tema como de la responsabilidad política en estos casos, porque uno igual empieza a cuestionar como la relación de fuerzas también que hay dentro de los ministerios, porque, bueno, la derecha ya anunció que después del 17 de diciembre hay una nueva acusación constitucional que le pega al gobierno. Entonces, esto yo creo que es un caso que igual fija un antes y un después para la administración, y tiene que ver con eso, tiene que ver con qué pasa al final con las responsabilidades políticas dentro de este caso. O sea, si el ministro no fuera tan importante, y aquí agrego como el dato de que en algún momento el Frente Amplio vio al ministro Montes como figura presidencial, por la admiración que se le tiene, por su trayectoria. Entonces, quizás como por ese peso político que tiene, no se le endosa la responsabilidad a él. Pero ahí también hay un análisis de los responsables políticos. Felipe, importante lo que también destaca Renata, el hecho de que también tengamos ahí al ministro Montes en una situación incómoda, un ministro que no solamente cuenta con una buena valoración dentro de las dos coaliciones de gobierno, sino que además la valoración también se hace presente positiva en sectores de la oposición. Recordemos que estuvo en el Parlamento durante mucho tiempo, tuvo una relación con sus pares bastante importante y fue fundamental en la toma de decisiones y el arribo a consensos. Es un aspecto que me gustaría también que lo abordáramos, pero a ello también quiero sumar lo que ha venido de la mano también con el presupuesto 2024. El presidente dio esta cadena nacional hace algunos días atrás y ahí destacó también la batería de medidas que están incorporados en la línea de la transparencia y la probidad, a la hora también de dar una señal a la opinión pública de que se están haciendo eco de lo que ha estado ocurriendo. Te dejo esos dos elementos para poder seguir. Sin lugar a dudas, o sea, a ver, la figura política de Carlos Montes es de bastante relevancia, pero como se dice en términos más televisivos, su línea de crédito está bastante agotada. Es difícil poder sostener que un ministro no tenga control de su ministerio. Una justificación tal vez en las primeras semanas, incluso los primeros meses de este caso, él podía escudarse efectivamente de donde no tener una relación tan fluida con la ex subsecretaria y que por lo tanto toda esta información no fue sabida a tiempo para poder incorporar todos los elementos para poder controlar esta supuesta malversación de fondos que va básicamente configurado a que efectivamente fue eso,
y no de manera aislada, de manera sistemática. Ujú. Posteriormente aparecen elementos que su principal asesor sabía al respecto y evacuó un informe que nos daba cuenta de que no había ninguna situación compleja. Eh, Básicamente no sabe que no se mandan ciertos niveles, o sea, que no se mandan ciertos oficios, y posteriormente su ministerio es intervenido, allanado por la policía de investigaciones por fallas que son básicamente administrativas. Dice que la problemática es de un funcionario del gobierno anterior, y después posteriormente nos enteramos que ese funcionario entró en el gobierno de Bachelet 1. Entonces, el bajo nivel de control de la información que tiene el ministro Montes, el bajo nivel que tiene para poder encapsular la problemática plenamente como tal, y el bajo nivel que ha tenido de respuesta política, y que cada vez que le salen a consultarle, genera el automático yo no voy a renunciar. Ujú. Es un poco complejo para una figura como él, después de tantos años dentro de cierta admiración incluso por sus pares en lo que era la escena en el Congreso, Ujú. se está transformando en una figura política con altos niveles de decadencia. Lo cual también es complejo porque en realidad lo que más lo logra sostener dentro del gobierno en sí mismo es la reticencia de, como bien dice Renata, del Partido Socialista, de dejarlo caer, Ujú. porque sería básicamente dejar caer a una de sus principales figuras dentro del gobierno, aunque no tenga aspiraciones ni proyección presidencial. Es también un tema de fuerzas internas dentro de las coaliciones plenamente como tales. Entonces hay una problemática mucho más de fondo, y han empezado a salir otras voces también dentro de la oposición, que si bien hay un cariño y hay una, Mm. comillas, un cierto nivel de admiración por el trabajo previo que hizo Carlos Montes. Muchas personas han dicho, ojo, pero recordemos que Carlos Montes votó a favor de la acusación constitucional en contra de Harald Beyer, votó a favor de la acusación constitucional en su momento de Andrés Chadwick, ha votado de manera sistemática en contra de muchas Mm. de las iniciativas que son emblemáticas para la centroderecha, y por lo tanto ese cariño se está empezando a enfrentar también ante una capacidad real, una incapacidad política, y que vamos a ver si efectivamente después del plebiscito existe el Sí. espacio para poder generar una acusación constitucional o sea, que sería bastante triste para él dejar el cargo de esta manera, pero en realidad Montes ha cometido, cosa que es bastante extraña, yo creo que se ha contagiado un poco por el contexto y el entorno, igual que el ministro Maciel. Han perdido muchos de sus laureles de Mm. credibilidad, están inmersos en un contexto político en donde cometen de manera sistemática errores que no son propios de políticos con ese nivel de experiencia. Sí. Y yo insisto, esto es básicamente por la problemática interna que existe en la convivencia de las dos coaliciones, la falta de estructuras de comunicación y la falta de estructura de no esconderse la pelota mutuamente, en donde no saben lo que están haciendo sus secretarios y ministros porque son de distintos partidos políticos, e incluso hay ciertos niveles de conflictividad soterrada, no solamente Mm. dentro del Sí. ministerio, entre el ministerio. ¿Qué pasa con la figura de Camila Vallejo? ¿Qué es lo que pasa con la figura de Carolina Toá? Entonces es un problema de confianza gigantesco entre dos coaliciones políticas que hacen inviable la gestión diaria Ujú. dentro del gobierno. Sí. Renata, para cerrar este bloque, te dejo ahí también la palabra. Trajo a colación varios temas interesantes ahí, Felipe. No solamente continuó un poco la reflexión que hacías tú respecto a la figura del ministro Montes, también lo que ha estado ocurriendo con otras figuras de alta valoración que en el marco del fragor del trabajo en el Ejecutivo también han visto complicada la forma en que se los ve, cómo se los observa. Sí, sí, bueno, hay hartos elementos que se dan en estos casos, porque estamos hablando de las cosas que hacen temblar un gobierno. Entonces, en este momento el gobierno está siendo cuestionado por este caso, cuando y eso como que o sea, como que da luces de la poca preparación que hay también para manejar estos temas, porque no ha sido el único gobierno que ha tenido problemas de este estilo. O sea, podemos ver en los distintos gobiernos anteriores que también han habido casos como que han quizás removido un poco la credibilidad de los gobiernos, y que, bueno, nos vemos enfrentados a una nueva posible acusación constitucional, que es
la quinta en menos de 2 años. Entonces, igual es importante analizar la estabilidad, la experiencia y también la forma en la que se comportan estas dos coaliciones que constantemente están como en un... están peleando en el fondo, como que uno ve las declaraciones de un lado, las declaraciones de otro, pero al final estamos hablando de un mismo gobierno. Entonces, eso es importante también de abordar en este caso, porque, bueno, vemos que ahora la ministra Vallejo sale a hablar cuando generalmente se le preguntaba por estos casos a la ministra Toá, y también hubo un conflicto ahí porque era quién tenía que salir a responder si la vocera de gobierno es Camila Vallejo. Entonces, ¿quién aborda estos temas? Y ahora, claro, ella por este tipo de cosas, el mismo PPD, o sea, aquí hay una cuestión también de los partidos y la participación dentro del gobierno. Tenemos al Partido Socialista protegiendo al ministro Montes, tenemos al PPD protegiendo a Carolina Toá, y por otro lado, a Pro Dignidad también intenta proteger de cierta forma al gobierno, y bueno, y aquí ingreso también a la ministra Camila Vallejo, que también se figura próximamente como una carta presidencial. Entonces es importante que cómo se van evaluando las responsabilidades políticas dentro de un caso que es grave también. Sí. Es grave porque compromete recursos públicos en un gobierno que se jactaba mucho de la ética. Por eso también traje a colación los dichos de Insulza. Entonces, como igual para cerrar el punto, yo creo que aquí igual es importante evaluar las responsabilidades políticas, el peso de los partidos también dentro del gobierno, porque, bueno, si lo llevamos más atrás, ¿qué pasaría si otra figura fuera ministra de Vivienda? O sea, por ejemplo, si Iskra Siches fuera ministra de Vivienda, ¿estaría todavía siendo protegida en el fondo o ya hubiese salido del gobierno? Entonces, porque lo vimos en estas distintas acusaciones constitucionales, en estas distintas formas también de abordar las problemáticas del gobierno. Entonces tenemos aquí como este nivel de protección también que se dan, que causan tensión también a través de los partidos políticos, porque yo creo que cada uno quiere proteger también su espacio. 9 de la mañana con 43 minutos. Retomamos nuestro panel del día de hoy. Hoy nos acompaña la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez. También está con nosotros el profesor universitario, analista político y graduate ambassador de la John Glenn College of Public Affairs, Felipe Caro. Nos vamos al escenario del proceso constitucional, del plebiscito que vamos a estar viviendo en 2 semanas más. De hecho, en 2 semanas más vamos a estar comentando los resultados, pero hoy por hoy nos convoca el tenor de la campaña. Ya hemos estado siguiendo con atención algunos temas que han estado marcando estos últimos días. El tema de yo voy a votar a favor y que se jodan, que apareció en la franja electoral, ha estado presente permanentemente. De una u otra forma ha entregado también elementos a quienes están por el en contra para combatir aquello. Durante la semana pasada también se interpretó una intervención del presidente Gabriel Boric como una forma de estar dando cuenta de o tomando posición, algo que también fue clarificado en su momento también desde una perspectiva institucional. En ese sentido, bien importante entonces ir siguiéndole la huella a lo que es este proceso, en particular como han estado siguiendo el tema de la campaña, y me quiero quedar con Renata para empezar el tema a revisarlo el día de hoy, también saber cómo desde la propia Democracia Cristiana han estado siguiendo la campaña propiamente tal, las interpretaciones que se han hecho por los dichos de unos en la franja, por lo que se interpretó que dijo el presidente por otro lado. No sé cómo también lo has seguido tú, Renata. ¿Renata? Ahí sí. Bueno, sí, ahí estoy. Sí, claro, o sea, yo creo que, bueno, en estos procesos electorales es importante también cómo comunicamos las ideas,
y ha causado harta controversia, sobre todo cómo también van instalando cosas desde la derecha, desde la opción a favor, que la opción en contra empieza a rebatir, que en el fondo es como esta polémica frase del que se jodan. Entonces es importante que acá hagamos igual un análisis de en el fondo como de cómo comunicamos también, bueno, nosotros que estamos en la opción en contra, de cómo planteamos las razones de por qué votar en contra. Ahora, las franjas se dan en un horario que hay que ver también al público que llegan, al final el debate se da más por redes sociales que por lo que se ve en la tele, sino que, y acá igual es como tradición obviamente que se ve en franja y que uno siempre al momento de grabar la franja piensa en qué pueden responder otros. Entonces se forma al final esta pugna que en realidad no le hace muy bien al proceso en sí, porque yo creo que lo que están aburridas las personas es precisamente de las peleas y de que no se llegan a los acuerdos, de que al final estamos en esta sociedad que está polarizada. Entonces al final yo creo que la estrategia es a dar las razones por las cuales votar en contra, o bueno, la otra opción, y en el fondo convencer a las personas en base a lo que les interesa, y lo que les interesa no son estas discusiones como de un lado y de otro, de los polos, al final, de los extremos. Sí. Felipe, en tu caso también me interesa saber cómo has estado siguiendo estas últimas semanas. Ahí yo puse un par de ejemplos, lo que tal vez ha marcado un poquito más lo que se planteó en la franja de la favor, también la interpretación que se hizo a las palabras del presidente cuando sostenía que no se puede retroceder en los derechos de las mujeres, y muchos sectores lo interpretaron como una entrada del presidente en el debate, dejando de lado la presidencia. Es parte de lo que también se interpretó desde la oposición, pero no sé cómo también lo has estado siguiendo tú desde la perspectiva de poder estratégicamente llegar a aquellos sectores del electorado que en definitiva van a decidir el plebiscito el 17 de diciembre. Sí, por supuesto. O sea, principio básico en política. Si te vas a enojar en política, que sea a propósito y que no sea un acto reactivo simplemente por una provocación de la contraparte, de tu oponente. Y yo creo que aquí el gobierno y gran parte de los partidos que van por el en contra pisaron el palito de manera bastante inocente, dicho sea de paso, porque en realidad cuando hay una opción que va perdiendo y en la medida que se van acercando las fechas es normal dentro de las distintas campañas electorales, entonces básicamente marketing electoral, que se necesite un elemento disruptivo. Nosotros en Chile, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Argentina, donde todo es disruptivo, o dentro de las campañas electorales acá en Estados Unidos, que se saca si esta persona tenía un hijo por debajo, si tenía un amante, que esto, y pasa por todos lados, muy House of Cards y cosas por el estilo. Nosotros en Chile no estamos tan acostumbrados a eso, pero que genera un punto político importante, como bien dices tú, genera un punto político importante. ¿Por qué? Porque las personas que van a decidir esta elección son las que están enojadas con el sistema político. Son las personas que están normalmente desafectadas, estas 5 millones de electores que siempre hablamos que no eran parte del sistema, que ingresaron con el voto obligatorio. Dicho sea de paso, yo encuentro que es positivo que exista voto obligatorio. Sí, votar no es, además de ser un derecho, es una obligación. Nosotros tenemos que tener la obligación de tomar la decisión de cuáles van a ser los rumbos del país, me guste o no me guste. Entonces, la existencia de esta frase que se jodan, en realidad, y que generó un efecto bastante importante porque acortó la brecha en casi todas las encuestas, incluso ya empezaron a aparecer algunas, sobre todo la más importante que existe, y que es de un chileno que vive acá en Estados Unidos, que es la Partner. Y digo que es la más importante porque logra un nivel muestral bien grande de sobre los 7.000 casos, que yo creo que no lo pueden desarrollar otro tipo de encuestas.
en donde cambia bastante la tendencia. O sea, se logra lo que se quería lograr, que se enoje la contraparte, que salga el presidente a tomar una posición de manera tal vez indirecta, pero toma una posición de manera indirecta, siendo que la presidencia era lo más importante para transformar este plebiscito en un plebiscito hacia su gobierno. Y de la misma manera es un reflejo directo de lo que está sucediendo en el sistema político chileno. Y yo creo que en realidad, independiente de lo que suceda, gane el a favor, gane el en contra. Nosotros estamos en un sistema político no solamente altamente fragmentado por la existencia de varios partidos, y ahora va a aparecer otro más con este movimiento libertario del Rojo Edward. Estamos en presencia de un desgranamiento de la capacidad del sistema de poder tomar decisiones. O sea, ¿cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos una reforma significativa e importante con todos los sectores de manera absolutamente transversal? Hace aproximadamente unos 10 años atrás. ¿Ya? Yo creo que Renata es muy joven para recordar que la última vez que un presidente en Chile ganó en primera vuelta fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y de ahí en adelante el sistema político se ha desgranado de tal manera que siempre se necesita llegar a una segunda vuelta, algunas con mayoría más abrumadoras que otras, por ejemplo, como la elección de Michelle Bachelet con Evelyn Matei. Pero la última elección presidencial, que no fue hace tanto, la primera mayoría en primera vuelta, José Antonio Kast saca menos del 30%, saca 28%. El presidente Boric saca 25, 26%. Y quien llega en tercer lugar es un outsider que hace campaña desde Estados Unidos, que no pone un pie en Chile. Y que desplaza a las dos coaliciones tradicionales, que desplaza a la exconcertación de Yana Proboste y que desplaza a Sebastián Sichel de Chile Vamos, y llega en tercer lugar. Con este discurso bien a la chilena del anti-Milei, o sea, no a la casta, no a los políticos de siempre, no a los mismos de siempre. Y es una voz de alerta de manera constante que se va a dar dentro del sistema, porque al final del día la problemática de fondo no es si el texto tiene ciertas características positivas o tiene ciertas características negativas. Yo lo he dicho plenamente antes, o sea, por el trabajo que hizo Ohio State dentro de la convención, más las definiciones de la convención de Venecia, la propuesta constitucional cumple todos los requerimientos de una democracia occidental moderna. Y lo han dicho en las instituciones internacionales, de que cumple con las características que se espera de una buena constitución. Y esa es la postura que yo voy a seguir sosteniendo, porque a la medida que se han ido desarrollando los debates, en realidad el debate no es en base al contenido plenamente como tal. El debate apela principalmente a las emociones, y es por eso que el que se jodan tiene tanto efecto. ¿Ya? Pero también hay una voz de alerta, no solamente para los que están por una opción u otra, sino que también hay una voz de alerta a qué es lo que va a suceder el día 18, donde no tenemos que analizar solamente el resultado del plebiscito, sino qué es lo que va a pasar con el sistema político en su conjunto. Yo creo que ahí está el verdadero desafío, más allá de las posturas que uno tome o no al respecto del texto en sí mismo, que yo insisto, bajo mi perspectiva, el texto es bastante positivo, tiene muchos elementos que rescatan política pública y experiencias internacionales que son positivas desde una perspectiva acá, desde el hemisferio norte, porque permite un bamboleo de gobiernos muy similar a lo que sucede en Alemania, muy similar a lo que sucede en Suecia, muy similar a lo que sucede en Dinamarca, donde potencialmente podría excluir un proyecto político, si es verdad, pero un proyecto político que está más vinculado a una realidad latinoamericana de la cual Chile durante muchos años no fue parte. Entonces, ahí hay un problema que, o sea, más que un problema, hay una definición político-cultural que hay que definir en el largo plazo, qué es lo que se quiere hacer con esto, y a la cual el sistema político no está respondiendo. Nos quedan 5 minutos de programa, quiero ahí repartir para que puedan ir cerrando ideas brevemente ambos. Renata, te dejo ahí la palabra, dejó varios temas sobre la mesa Felipe, no solamente con las expectativas respecto al resultado de 2 semanas más, sino que además esta interrogante y a su vez tal vez el llamamiento al mundo político de qué va a pasar con el sistema propiamente tal luego del 17 de diciembre. Sí, bueno, hay varios, como decía, varios temas instalados, pero yo creo que acá igual es importante hablar de que no hemos podido cerrar un proceso, y eso tiene que ver en cómo se ha debilitado también el sistema democrático, porque tenemos 24 partidos en el Congreso hoy en día,
tenemos una constitución que ya nos dividía, entonces estábamos buscando el acuerdo de una nueva constitución y el resultado es una nueva constitución que nos sigue dividiendo y sigue perpetuando ese fraccionamiento. Entonces, yo creo que hay una forma de poder cerrar el proceso, porque el proceso de instalación de una nueva constitución nos va quizás a abrir más nos va a dividir más como sociedad, y además va a abrir la puerta a que haya un proceso de instalación y de inestabilidad por quizás cuántos años. O sea, la instalación de esta constitución como la tenemos hoy día, que ha avanzado en algunos derechos, que se está reformando constantemente, que además bajó el quórum para su reforma, ha sido de 50 años. O sea, durante 50 años se ha instalado la constitución que hoy día tenemos, que hoy día tiene un quórum reducido a 4/7, que ya no tiene sistema binominal, que tiene en el sistema político una comisión de constitución que todas las semanas está viendo cómo avanzar y cómo llegar desde el Congreso hacer ciertas reformas importantes para avanzar en derechos. Y bueno, como lo dije hace algunos programas atrás, el Congreso tiene un poder constituyente que se le delega por representación, y es importante que podamos cerrar ese flanco en el 17 de diciembre para no seguir en esta inestabilidad del sistema político, que ya tiene ciertos daños, como se pudo ver en la elección presidencial, como lo relata Felipe. Felipe, te dejo ahí, nos quedan 2 minutos y medio para cerrar ideas. Sí, completamente. No, primero que todo, dos de los puntos que plantea Renata son justamente uno de los diagnósticos que se da, que es la problemática del sistema político. La eliminación del sistema binominal facilitó la proliferación de estos partidos pyme y la hiperfragmentación, porque no existe una consecuencia electoral al generar estos macro distritos con tantos representantes plenamente como tanto. Entonces hay una problemática en sí misma. Y la rebaja de los quórums tampoco yo creo que sea un tema de alta problemática, porque justamente al tener que reformar con altos quórums obliga a las personas, básicamente a los partidos políticos, a llegar a grandes acuerdos, dicho sea de paso, que se podían hacer anteriormente sin ningún tipo de problema. Ha sido una generación, que actualmente es la generación que tiene la hegemonía dentro de la izquierda en Chile, la que instalaron un diagnóstico que bajo mi perspectiva es absolutamente errado. El diagnóstico de que la problemática social, la problemática de todos los males, diseño de políticas públicas, inequidades y otros elementos más, estaban radicados directamente en la Constitución. Y se dieron cuenta en el proceso anterior, cuando vino por primera vez la Convención de Venecia a hacer distintos tipos de alcances y de sugerencias al proceso anteriormente, se dieron cuenta que las estructuras de constitución que actualmente existen, que son esta combinación del Estado subsidiario con el Estado de bienestar, es lo que prácticamente Chile tenía. Y que bajo ninguna circunstancia eso era una problemática para poder generar un tipo de desestabilidad social, política o económica. Eso se dio desde una perspectiva comunicacional y cultural. Y posteriormente, cuando les revienta el proceso en sí mismo, se dan cuenta que todo lo que se propone como alternativa, que es básicamente un modelo mucho más vinculado al socialismo desde el siglo XXI, es algo que la sociedad chilena no quiere. Entonces, para ir cerrando, yo solamente voy a rescatar una frase que dice: no era tan terrible la Constitución después de todo, me siento cómodo diciendo que nos quedaremos con la que tenemos, después de una entrevista de Clinic que hace el senador José Miguel Insulza. Entonces, después de 4 años de proceso, si la gran conclusión es que la Constitución no era el problema, entonces hay una responsabilidad política gigantesca de una generación completa, que efectivamente pudieron instalar ese discurso, y que las consecuencias se están pagando en el día de hoy. Entonces, ojo con las suprarreflexiones, da lo mismo lo que suceda el 17. Aquí hay que efectivamente tener un poco de honestidad política e intelectual y decir: el problema no era la Constitución, el problema son otros, y en ese tipo de
desafíos en donde tenemos que empezar a construir caminos en común. 10 de la mañana en punto. No me queda más que agradecerles a Renata Vázquez, Felipe Caro, que nos acompañaron esta mañana en el panel de Enlace USACH. Un abrazo a ambos, nos reencontramos pronto. Chao, muchas gracias.